Sangre. Era todo lo que podía ver frente a mí. Mi cabeza dolía, y sentía un ardor en todo mi cuerpo. Vivía una realidad con visión borrosa y una percepción del sonido obscurecida por un molesto y agudo pitido. Estaba mareado. Ante eso, lo único que pude hacer fue vomitar en donde me encontraba. Parecía que aún me encontraba con vida. Intenté moverme. Pero el simple hecho de pensar en hacerlo hacía que mi cuerpo sufriera y diera espasmos. Levanté mi mirada. Parecía encontrarme en un carro. Su techo bajo y afieltrado no había sido lavado hace mucho. No. Más bien, había sido ensuciado recientemente por manchas carmesí. Un momento. Entonces lo entendí. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Todo había regresado a mí. Con dolor. Y todas las fuerzas que me quedaban, intenté salir del vehículo. Pero unos gritos me hicieron detenerme en donde me encontraba. Manny. Papi. Lo siento. Perdónenme. No fue mi intención. Por favor. No quiero morir. No quiero morir. El horror en su voz me paralizó. Era Valeria. Con miedo, volteé al origen del ruido. Era en mitad de la calle, donde un tumulto de personas se encontraba formando un círculo. Instantáneamente miré a mi espalda. La puerta de su lado estaba abierta. May se encontraba inconsciente y con grandes heridas en todo su cuerpo. Ayúdenme, por favor. Como si fuera una orden, salí del carro y caí al suelo. Mis piernas no respondían bien. Levanté mi mirada a donde se encontraban esas personas. Eran infectados. Y Valeria se encontraba en medio de ellos. Golpeé el suelo con odio. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? El dolor que recorrió mi brazo me decía que aún me encontraba con vida. Que aún podía hacer algo. Me puse en mis pies con dificultad mientras tomaba un pedazo de vidrio que había tirado cerca de mí. Sangre lo cubría todo. Mamá. Por favor. El cuerpo de alguien salió volando del tumulto. Sus pantorrillas le faltaban, y un brazo estaba a punto de ser arrancado. Mordidas a lo largo de ella mostraban el interior de su cuerpo sin restricción alguna. Aquella persona volteó a mí. Y mis ojos solo pudieron llorar ante ello. James. Ayúdame. Por favor. Fue demasiado tarde. Un infectado se lanzó sobre ella y arrancó un gran pedazo de su cuello. Valeria estaba siendo devorada frente a mis ojos. Los gritos de agonía cesaron casi instantáneamente. No pude decir nada. El miedo le había ganado al odio. Había perdido. Ims. Por favor. Unas palabras débiles llegaron a mis oídos. Eran dichas como si el poco aire que les quedaban fuera precioso. May. Dala. Pude reconocer la voz de mi madre. Era doloroso de tan solo escucharla en ese estado. Me quedé observando a la nada. Temía voltear a su dirección. Ver el desenlace de esto. Por favor. Maldición. Maldición. Di la vuelta al auto hasta llegar a donde se encontraba May. La saqué del carro y la puse entre mis brazos. Su ropa estaba llena de sangre y su conciencia ligada a este mundo por un hilo. Pero aún se encontraba con vida. Volteé a todos lados en busca de un escape. Justo a mi lado había un complejo de apartamentos. La puerta y ventanas estaban barricadas con tablas de madera. El resto de la calle era igual, con edificios que podrían salvarnos. Pero que no lo harían. Fue ahí, mientras gritaba de desesperación por mi vida, que vi lo que había sucedido. Habíamos chocado con varios postes de concreto. El capote del carro estaba completamente destruido.
y mi madre. Ella se encontraba tirada sobre él. Su bolsa de aire parecía no haberse activado, haciéndola salir por el parabrisas. Vidrios llenaban su cuerpo, y su cuello estaba volteado de una forma extrema. Mi respiración se detuvo. Mamá. Dejé a May en el suelo y me acerqué al cuerpo sobre el auto. Mi única reacción, al estar junto a ella, fue abrazarla fuertemente de manera inconsciente. No pensaba en nada durante ese momento. Solo. No quería que esto fuera verdad. Y, de manera involuntaria, fue cuando lo noté. Lágrimas eran presentes en sus mejillas. Su cuerpo no se movía más, y aquellos ojos verdes eran distantes de la realidad. Su respiración se detuvo antes de que pudiera decir cualquier cosa. Ella estaba muerta. No quise soltarla. Quedarme con ella hasta el final, pero algo me había tomado de mi camisa. Por instinto grité del miedo y supliqué por mi vida. La posibilidad de que fuera un infectado era desorbitante. Y yo no estaba listo para morir. Cerré mis ojos y esperé para lo peor. Sabía que no saldría con vida de esta. Pero mi cuerpo había sido jalado y tumbado al suelo dentro del complejo de apartamentos. La puerta entonces fue cerrada con fuerza y bloqueada con un pequeño armario. Una gran silueta respiraba con pesadez frente a mí. Debería matarlos. Su voz cansada y grave me hicieron retroceder. Pero solo atraería más. Dijo mientras volteaba a mí. Él soltó una risa corta. Lo que hago por los demás. Su complexión era robusta como la de un peleador. Cabello pelirrojo y largo complementaban una barba frondosa. Su rostro era cansado, y de alguna manera, me recordaba al de aquel soldado. Parece que aún puedes moverte. Deberíamos atender a esa chica. Ella no tendrá la misma suerte que tú. Al escuchar sus palabras volteé a ver a mi izquierda. Era May. Se encontraba recargada sobre una pared. Sangre comenzaba a manchar el piso. Debo salir. Ayudarlas. Ellas están muertas. dijo el hombre fríamente mientras se hincaba junto a May. Lo siento. Pero ya no hay nada que puedas hacer. ¿Qué? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera? Pensamientos aparecían en mi cabeza sin darme un momento de enfocarme en ellos. Aquel hombre evitaba mirarme. Y yo solo quería saber si esto era real. Oye. Tenemos que ayudarlas. Mi madre. Mi amiga. Se acabó. Lo siento. Pero así son las cosas. Y, si no quieres que eso pase con ella, ayúdame a sanarla. May había tosido sangre después de que el hombre hablara. Haz lo que te digo, y tal vez podamos salvarla. Después de eso, no sé exactamente lo que pasó. Él dijo algo y yo hice lo que me ordenó. Sangre envolvió mis manos y lágrimas recorrieron mi rostro. Recuerdo vendar el cuerpo de mi hermana. Sostenerla en el suelo mientras gritaba del dolor. Sí. Ella sufría mientras yo la mantenía en este mundo. Una neblina ofuscaba cualquier intento de entender lo que sucedía en ese momento. No fue hasta un tiempo después en que había podido regresar a esta cruel realidad. Me encontraba sentado, recargado en la pared con mi rostro en mis rodillas. Sostenía mi cabeza con fuerza mientras veía el suelo. Mi única reacción, después de que pudiera comprender la situación, fue gritar. Gritar tan fuerte que mi garganta sucumbió ante el dolor después de unos segundos. Mi madre había muerto. Valeria había muerto. No pude hacer nada. Fueron devoradas. Sufrieron hasta el final. No pude hacer nada. Mis manos estaban envueltas en su sangre. Todo esto es mi culpa. No debí dejar que viniéramos hasta acá. Todo esto es mi culpa. Ellas están muertas. Sangre recorría mi rostro. Lágrimas escapaban de mis ojos. Todo esto es mi culpa.
no pude hacer nada para salvarlas. Mei no sobreviviría. Mi elección fue lo que ocasionó todo esto. Mi cuerpo convulsionó violentamente y terminé vomitando el poco contenido que quedaba en mi estómago. Un sabor amargo invadía mi paladar y hacía que mi garganta ardiera. Todo estaba perdido. Levanté mi mirada, observando directamente al hombre sentado frente a mí. Junto a él se encontraba Mei. Acostada en un delgado colchón, envuelta en vendas ensangrentadas. Estábamos en un apartamento sencillo lleno de polvo. El hombre notó mi mirada y asintió. Impacto de realidad. Lo he visto en muchos como tú. Me sorprende que pudieras mantenerte lo suficientemente consciente para ayudarme con ella. Dijo, y luego volteó a ver a Mei con un rostro preocupado. Está grave. El choque hizo que varios de sus huesos se rompieran y algunos de sus órganos sangraran bastante. Para ser sincero, es un milagro que aún respire. Y la verdad, no sé si podrá sobrevivir. Bajé mi mirada al suelo después de escuchar sus palabras. Al igual que él, no tenía mucha confianza en que ella pudiera salir de esto. Pero, por algún motivo, me mantenía apegado a la ilógica idea de que ella sanaría, y que, antes de que pudiera saberlo, nos encontraríamos en un lugar seguro. No quería que Mei muriera. Pero... No puedes hacer nada por ella. ¿Es lo que piensas, cierto? Dijo el hombre con un tono bajo y desafiante. Y si pudieras, ¿harías lo que fuera necesario? Lo observé. Tenía un rostro serio y cansado. Sus ojos, a diferencia de hace rato, tenían una luz que permitían ver más allá de la frialdad de su mirada. Se podría decir que soy un médico. Yo podría curar a esta chica. Pero, en este edificio no hay muchas cosas útiles. Si pudiéramos salir y encontrar más suministros. Volteé a otro lado. Aquel hombre por algún motivo parecía muy optimista de toda esta situación. Mis ojos seguían tan abiertos como me era posible. No era algo intencional. Más bien, parecía como si mi naturaleza dictara todos mis movimientos en estos momentos. La idea de que Valeria y mi madre estuvieran muertas parecía no tener sentido. Y de algún modo. Era la única posible conclusión. Están muertas. ¿Qué me dice que ella no terminará igual? Dije tan fuerte como pude, pero, lo único que salió de mi boca fue un suspiro. Se encuentra estable de momento. Si no aprovechamos este momento, no habrá otra oportunidad. ¿Quieres? ¿Quieres que salga ahí afuera? ¿Me estás diciendo que morir es la única alternativa? Mis palabras eran difíciles de entonar. La simple idea del exterior me aterraba a tal modo que mi mente no pensaba correctamente. Como dije, de momento está estable. No te pido que salgas justo ahora. Pero... no faltará mucho para que sea necesario. Solo piensa en lo que harás. Si decides salir, ten por seguro que haré todo en mi poder para cuidar a tu amiga. Es mi hermana. No mi amiga. Dije como reacción, sin realmente pensarlo. Aquel hombre cambió su rostro a uno sorprendido, chasqueó su lengua, y luego suspiró. Será más difícil entonces. Entrecerré mis ojos. Todo esto me parecía tan injusto. El día oscureció. Una tormenta había llegado a la ciudad, y con ella, finalmente podía sentir algo que se asemejaba a la paz. Los disparos y los gritos de la ciudad habían cesado. Una tregua que aparecía por el miedo a ahogarse en un mar de frialdad. El hombre frente a mí revisaba a mi hermana de manera cautelosa. No sabía quién era, ni cuáles eran sus verdaderos motivos. Pero, al menos por ahora, podía decir que era alguien bueno. Se preocupaba por Mei como si fuera un paciente en su hospital.
De vez en cuando intentaba entablar conversación conmigo, pero en todas las ocasiones ninguna palabra podía salir de mí. No fue hasta ahora que finalmente había llegado a poder decir cualquier cosa. ¿Por qué haces esto?, pregunté mientras lo veía, sin realmente observarlo. Su rostro se había vuelto pálido ante la pregunta, y mientras mordía un pedazo de carne seca, él dijo con seguridad: Porque puedo. Y esa es la única razón. No reaccioné ante la respuesta. Para ser sincero, me había dejado sin palabras. Porque puedo. Sonaba como algo tan obvio, pero al mismo tiempo, sin mucho sentido. ¿Acaso este hombre no sabía por lo que mataban ahí afuera? Dime, chico, ¿cuál es tu nombre? Me gustaría saber con quién estoy tratando, es una cortesía del campo. Su voz seria y cordial me hicieron desistir por un segundo. ¿Era seguro confiar en alguien que acababa de conocer? Puse mi mirada en Mei. No había despertado desde que la trajimos para acá. Veía su pecho moverse tenuemente para arriba. Aún respiraba. James. Ese es mi nombre. El hombre me observó con detenimiento por un momento, y luego, después de apuntarle a mi hermana, pidió su nombre también. Yo se lo dije y pareció contentarse después de escucharlo. Mei. Qué nombre tan peculiar. Yo también tengo una hermana con nombre extraño, ¿sabes? Pero ¿dónde están mis modales? Me llamo Franz. Es un gusto, James. El hombre no parecía muy consternado acerca de la situación, más bien, parecía acostumbrado a ella. Es bueno saber que ya puedes hablar. ¿Sabes? Ya no hacen a los chicos como antes. Son pocos los que podrían mantenerse cuerdos después de algo como esto. ¿Estás bromeando? ¿Sabes lo que está pasando? ¿Quién podría estar bien después de ver algo así? Pregunté iracundo. Si pudiera gritar, estoy seguro de que lo hubiera hecho. Franz, como respuesta, bajó la mirada y terminó de masticar su comida. Cierto. Lo siento. No debí de haber dicho algo como eso. Él se quedó en silencio por un momento mientras observaba el suelo. Este mundo ha cambiado mucho, pero de cierta manera, es igual a antes. Franz entonces lanzó algo a mi dirección, y debido a la sorpresa, no pude reaccionar. Se trataba de una barra energética. Deberías comer algo. Aunque los infectados no sean un problema mientras llueve, nosotros tampoco deberíamos salir. Las tormentas enferman de una peor manera de lo que te imaginas. Tomé la barra mientras pensaba en sus palabras. ¿Qué significa eso?, dije mientras comenzaba a morder mi comida. La lluvia en esta ciudad es extraña. Relaja a las personas, pero al mismo tiempo, les quita la razón. Si estás mucho tiempo bajo ella, no habrá mucha diferencia entre ti y un merodeador. Lo he visto con varias personas, como al estar en la calle mientras llueve se vuelven como esas cosas. Y de hecho, parece que son aceptados por ellas. Es algo que vine a investigar. Pero ahora me he quedado atrapado aquí. Franz rió secamente. Bueno. Creo que eso me gano por andar de curioso. No pensé nada por un momento. Pero de pronto, mientras terminaba de comer, la imagen de aquel hombre en mitad de la horda vino a mi cabeza. Había sido el día de ayer cuando estuvimos atrapados en el ático. ¿Cómo, de repente? Pasó de actuar como un infectado, a regresar en sí. ¿Es eso cierto?, pregunté con miedo. La idea era extraña, pero muy dentro de mí, parecía creer en ella. ¿Los efectos de la lluvia? Pues, eso parece. Lo he visto demasiadas veces como para que sea una simple coincidencia. Sentí una sonrisa colocarse en mi rostro. Reí involuntariamente. Estaba enojado. Furioso. Quería gritar de una manera que pudiera destrozar mis cuerdas vocales. Pero, lo único que hice fue seguir riendo pesadamente. Si esto era verdad, ¿qué salvación teníamos? Ya veo. Por cierto,
Dije después de tranquilizarme. Regresé mi mirada a él. ¿Quién eres en realidad? ¿Quién soy? Pues, Franz. Ya te lo he dicho. No. ¿Quién eres? ¿Por qué nos ayudas? ¿Qué es lo que tramas realmente? Franz se quedó perplejo por las preguntas, sin embargo, después de un segundo pareció captar a lo que me refería. Él sonrió. Es hora de las presentaciones formales, ¿no es así? ¿Qué te parece si comienzas tú? Después de todo, eres el que quiere conocer la verdad detrás de este viejo hombre. Entrecerré mis ojos con molestia. James Daniels. Estudiante de universidad. Solía vivir en otro país durante la depresión del 2004. Desde que llegué a este país he vivido en Maynard. Todos mis amigos y familiares, por lo que sé, están muertos. Observé a May después de decir eso. Maynard. Vaya, había pensado que ninguno había salido de ahí. Dime. ¿De casualidad no conocerás a mi hermana? ¿Y cómo voy a saber eso? Ni siquiera sé de quién se trata. Claro. Lo siento. Franz Meyer. Veterano del ejército. Solía vivir en Maynard cuando era joven, pero desde que me retiré he vivido en esta ciudad. Tengo una familia, mi esposa, una niña y un niño. Vivo en una casa a las afueras de la ciudad junto a un prado hermoso. En una ida por suministros para mi familia, quedé atrapado en mitad de todo esto. Ellos están bien, pero no sé qué tanto puedan aguantar con la comida que les dejé. Franz me miró con detenimiento por varios segundos. ¿Es lo que querías saber? ¿O me faltó algo? ¿Eras médico en el ejército? Sí. Aunque ha pasado un tiempo desde entonces. ¿Y tu familia? En mi casa. Como dije, terminé aquí debido a mi propio descuido. Se supone que tenía que ir por comida y herramientas al centro de la ciudad. Pero, antes de darme cuenta, me encontraba en mitad de una protesta muy violenta. Intenté regresar a casa pero los policías comenzaron a encarcelar a las personas en las calles. Hasta ahora no he tenido tiempo de ir de regreso. Y de todos modos, no serviría de mucho. Los suministros que había comprado han desaparecido. Me encuentro con las manos completamente vacías a excepción de lo que hay en este edificio. Entonces sabes lo que pasó en la ciudad, ¿cierto? Más o menos. Sé acerca de los merodeadores y la situación de la ciudad. Lo he estado observando mientras rejunto suministros para mi familia. Las personas ahora se matan por piezas de pan en esta parte del mundo. Torturan por información y placer. Son escenas que solo puedes ver en un campo de batalla. Dijo mientras observaba la tormenta por la ventana. Había escuchado rumores de una nueva guerra. Pero... y jamás creí que se haría en realidad de este modo. ¿Guerra? Sí. Al menos, a mis ojos, es bastante obvio. Si no. ¿Por qué el gobierno no se encarga de esta situación? Tienen el poder de hacerlo, eso lo sé. La única explicación que puedo encontrar es que haya un nuevo conflicto en movimiento. Aunque, jamás había visto una maniobra como esta. Atacar directamente a los civiles para obtener ventaja. Es demasiado cruel. Guerra. La idea jamás había pasado por mi cabeza. Tenía cierto mérito, pero al final, parecía más una fantasía que algo que realmente pudiera suceder. Sin embargo, este hombre era un soldado, o al menos solía serlo. Si alguien tiene una idea acerca de eso, definitivamente era él. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Solo es una suposición. Dime. ¿Alguna vez has oído acerca del olfato de soldado? Se dice que un mercader tiene buena audición para poder seguir la mejor oportunidad de negocio. Que un pintor debe tener buen ojo para capturar la realidad con un simple movimiento de su muñeca.
Y que un soldado tiene excelente olfato para el peligro, la buena comida y la guerra. ¿Entiendes a lo que me refiero? Asentí levemente. ¿Crees que haya un nuevo conflicto? Lo presiento. Aunque, para ser sincero, debería tener más información para estar seguro. Pero sí. Puedo oler algo extraño en todo esto. Mei interrumpió nuestra conversación con tosidos. Franz se acercó a ella y la revisó rápidamente. ¿Qué pasa?, pregunté con nerviosismo al notar algo de sangre salir de su boca. Es una reacción de los medicamentos que le di. Su tos me dice que está funcionando. Dijo mientras ponía a Mei de lado con mucho cuidado. Te diría que no te preocuparas. Pero, la verdad, es que no tenía mucho de este. Si no conseguimos más en la brevedad. Entiendo. ¿Me dices que tengo que salir? No. Parece que no tengo otra opción. Mi cuerpo se retorció bajo el pensamiento. Franz colocó su mirada en mí. Su rostro era completamente serio. Si te dijera que tienes que morir por ella en su estado, ¿lo harías? Ante la pregunta solo pude quedarme en silencio. Mei. Nuestra relación no era cercana. Pero, ¿eso significaba mucho cuando su vida estaba en la línea? Si tuviera que morir por salvar su vida, ¿valdría la pena? No lo sabía. En estos momentos. No veo cómo eso podría ser posible. Tú mismo lo dijiste. No hay seguridad de que ella sobreviva. Me odiaba por pensar esto. Y peor aún, tener que decirlo. La verdad era que, por ahora, mi vida valía más que la de ella. No por una lógica sentimental o un valor personal. No. Simplemente. Era la verdad. Si yo vivía tendría mejores oportunidades de encontrar un lugar seguro. Sacrificar mi vida por una posibilidad de salvarla era tan peligroso y arriesgado al punto de no tener sentido. Ya veo. Supongo que tienes algo de razón. Dijo Franz mientras miraba por la ventana. ¿Sabes? El ejército siempre tiene la imagen de hombres tenaces, sacrificando su vida por la madre tierra. Una valentía basada en el fervor por su propia nación. Pero... Franz ladeó su cabeza de un lado a otro lentamente. La verdad es que las caras detrás de cualquier guerra son simplemente niños. Niños con miedo a perderlo todo. Niños que entran con orgullo y salen con odio. Niños los cuales han perdido su nombre. Recuerdo que, al momento de mandarlos al campo de batalla, sus rostros siempre son de terror. Nadie quiere morir, James. Tu respuesta es completamente normal. El tono de Franz se volvió bajo. Como si el decir esto lo llevara a un lado oscuro de su mente. ¿Qué me tratas de decir? Niño. El mundo se construye a base de decisiones difíciles. Yo te pregunté si morirías por tu hermana. Y tu respuesta fue la contraria a la de todos esos soldados que murieron peleando en el frente. Todos ellos tuvieron una razón. Un motivo de enfrentar el miedo. Sus palabras se detuvieron por varios segundos, como si intentara encontrar algo en la lluvia del exterior. ¿Cuál es tu motivo de vivir? ¿Mi motivo de vivir? Nunca fue el mismo. A veces, vivía para enorgullecer a mi familia. Me aferraba a este mundo para encontrar un mejor lugar en donde vivir, buscar nuevas experiencias que me harían sentir completo. Luego, viví para mostrarle al mundo de lo que era capaz. Pero por mucho tiempo. ¿Cuál fue mi verdadera razón? No lo sabía. Nunca lo supe. Y ahora. No lo sé. El mundo que conocí desaparecía con cada día que pasaba. Mi familia se desintegró. Mi hogar fue dejado atrás. La inocencia que siempre intenté proteger en mí, se desvanecía con cada persona que veía morir como insectos en las calles. Tenía hambre. Tenía frío.
Tenía ganas de encontrar algo que me diera las respuestas a todas mis preguntas. El impacto de esta nueva realidad era cruel. Valeria había sido devorada justo como todas esas otras personas sin nombre. May se encontraba al borde de la muerte. Y mi madre. Ella me dejó con un último deseo. Ayudar a mi hermana. ¿Acaso sus últimas lágrimas fueron de ira al ver el fallo frente a ella? No lo sabía. Y sinceramente, no quería conocer la respuesta. Volví a reír. Incluso yo mismo podía ver lo patético que era. Una gran falla. ¿Quién sabe? Fue lo que me limité a decir mientras pensaba en todo esto. ¿En serio tenía el descaro de negarle un último deseo a mi madre? No. El día pasó. Hoy saldría del apartamento en busca de suministros. La lluvia de ayer aún no se detenía, pero para mi suerte se había calmado un poco. Mi objetivo era una farmacia a unas cuadras de aquí. Franz se quedaría en el apartamento para cuidar a May. Mandar al único médico al peligro no solo era una idea tonta, sino que también estúpida. Además, si yo me quedaba con ella no podría hacer nada. Apostaba mucho en que los conocimientos de aquel hombre fueran suficientes. La mañana era fría, por lo que antes de salir, fui a buscar una chamarra en otro departamento del complejo. Casi todos estaban vacíos, pero por suerte encontré uno que aún se mantenía en orden. De igual manera había conseguido un bate de madera. Junto con mi navaja me sentía un poco más seguro de salir al exterior. Llevaba la misma mochila que ayer. Franz me recomendó vaciarla para poder tomar lo más posible de la farmacia. Le hice caso. Así que lo único que llevo aparte de mis armas era un poco de comida enlatada y 2 botellas de agua. Ahora me encontraba frente a la puerta del edificio. Franz está a mi lado, esperando a que salga para poder bloquear el lugar nuevamente. Me dijo que cuando regrese debo asegurarme de que nadie me siga. Además, me ha dado una contraseña que debo usar para volver a entrar. Amber. Dijo que era el código que le daban a los niños perdidos. Parecía que al menos uno de los dos aún tenía espacio en su cabeza para el sentido del humor. ¿Todo listo? Recuerda que lo primordial es el medicamento que te dije. Si no hay, intenta al menos encontrar analgésicos, con suerte encontrarás algo de morfina. Si te queda algo de espacio en la mochila, toma agua y comida. ¿Cómo estás tan seguro de que todo aún estará ahí? Puse una alerta improvisada en el lugar. Para evitarla, simplemente entra por el techo. Solo ten cuidado al tocar el suelo, coloqué una trampa por esa parte. ¿Una trampa? ¿De qué tipo? A simple vista parecerá una lata de frijoles. No la toques, ¿quieres? Asentí y me puse el gorro de la chamarra. Los infectados parecían estar tranquilos de momento, por lo que llegar a la farmacia sería cuestión de no encontrar a ninguna persona en el camino. He visto un poco de lo que son capaces, y según Franz, va a ser peor. Cuida a mi hermana. Eso haré, James. Ve con cuidado y evita lo más que puedas a la lluvia. Franz movió el armario de la puerta y yo salí del edificio. Lo primero que vi fue nuestro carro chocado. El cuerpo de mi madre había desaparecido, y lo único que dejó tras de sí fue una mochila rota y ensangrentada. Antes de que Franz pudiera bloquear la puerta, le dije que aún había cosas en el auto que podrían sernos de ayuda. Él entendió a lo que me refería, y rápidamente bajamos lo poco que quedaba en la cajuela. Al menos, aquello que nos era útil. Un poco de comida y agua, una caja de herramientas y algo de ropa dentro de maletas. Luego de meterlo todo, Franz cerró el edificio y me dejó solo en el exterior. Tomé aire pesadamente, y después de unos segundos, lo solté con cautela. Una nube de vapor se formó delante de mi boca, recordándome del frío que hacía en la calle. A unos 40 metros se encontraba un grupo de infectados como los de hace 2 días. Veían al cielo sin moverse.
A su lado, en el suelo, se encontraba una masa de carne y huesos que era lentamente limpiada por la lluvia. Cerré mis ojos y evité observarlo directamente. Aún no estaba listo para afrontarlo. Pasaron varios minutos en los que estuve caminando por la ciudad. Me movía por la acera, intentando a toda costa estar debajo de algún tipo de techo a todo momento. Uno que otro grupo de infectados estaba en la calle. Ninguno parecía prestarme atención. De vez en cuando veía personas normales. Caminaban por las calles, deambulando exactamente como un infectado. ¿Y cómo podía saber que no eran simples infectados? Bueno, principalmente por su ropa. No solo se vestían de acuerdo al tiempo, sino que también llevaban consigo mochilas y una que otra arma. Por un momento pensé en robarles, pero al verlos detenidamente noté que aún estaban algo conscientes. Ellos no me seguían, así que mejor continué con mi camino. El silencio en la ciudad era reconfortante. Lo único audible en estos momentos era la lluvia, el viento y los lejanos balbuceos de los infectados. Los disparos y gritos habían desaparecido desde ayer para mi gran alivio. De cierta manera, aunque no fuera el caso, sentía que me encontraba solo. Un extraño olor en el aire me hacía sentir tranquilo. Estas calles eran extrañas para mí, y si no fuera por las direcciones de Franz, estaba seguro de que me hubiera perdido hace mucho. Su ambiente era familiar, pues de cierta manera, se asemejaba a las de Maynard, mi hogar. Supuestamente cerca de esta zona había un centro comercial muy popular. Según Franz, los infectados eran muy comunes por ahí, así que nadie se atrevía a tomar suministros del lugar. En un futuro cercano, aquel hombre tenía planeado abastecerse de eso. ¿De qué manera? Bueno, realmente no me importaba. Con suerte para entonces hayamos partido caminos. Si de algo estaba seguro, era que no quería encontrarme con un infectado nunca más. Había llegado. El edificio era pequeño, del mismo tamaño que una tienda de autoservicio. Su fachada, aunque era principalmente de cristales que permitían ver el interior, estaba intacta gracias a tablas de madera que la protegían. No podía ver muy bien desde dónde me encontraba, pero tal parecía que aún tenía algo de suministros dentro. Lo único que no me agradaba de la escena eran varios cuerpos tirados en la entrada. Se trataban de alrededor de 6. La mayoría tenía aquel aspecto devorado que los infectados dejaban tras de sí. Mientras que el resto, simplemente parecía que los hubieran golpeado hasta morir. ¿Qué tan reciente era esto? Me pregunté mientras rodeaba el edificio en busca de la escalera que me llevaría al techo. Si algo no quería ahora, era encontrar todo un refugio de personas dentro de este edificio. Al hallar la escalera, subí por ella y empecé a buscar la trampilla que me permitiría entrar. Pero, al encontrarla, en vez de bajar por ella, me puse a ver la ciudad desde mi posición. Fue solo por un momento, realmente menos de un minuto. Pero lo que pude observar fue suficiente para hacerme regresar a la realidad y seguir con mi misión. En la cercanía, una horda masiva de infectados se encontraba detenida alrededor de varios complejos de apartamentos. Era un tumulto tan grande que no me sorprendería si llegara a las miles de cabezas. Realmente era un mar de muerte. Su intención era desconocida, pero si tuviera que teorizar, diría que hay una gran cantidad de personas viviendo en esos edificios. Sin embargo, mis pensamientos y teorías no me ayudarían a completar mi encomienda. Por lo que, cuando comencé a descender por una delgada escalera metálica, recordé lo que me había dicho Franz. Una simple lata. Volteé al suelo. El brillo de las losas blancas escondían muy bien un pequeño objeto gris. Era una lata de frijoles. Cerré la trampilla y encendí la linterna de mi teléfono.
Luego, después de asegurarme de que no perdería el equilibrio, toqué el suelo con extremo cuidado de no caer cerca de la lata. No sabía qué tipo de trampa era, pero para que Franz me dijera que tenía que evitarla a toda costa. Me podía imaginar que algo seguro no era. Suspiré y comencé a revisar el lugar. Estaba oscuro. La poca luz que salía de mi teléfono no era suficiente para alumbrar la habitación. Además, sabía que la batería de este era muy importante, por lo que me dispuse a encontrar el botón de las luces rápidamente. Lo había logrado. Hallé el interruptor justo al lado de la salida de esta habitación. Afortunadamente la luz aún funcionaba aquí. Me encontraba en el comedor de empleados. Era un espacio muy pequeño donde apenas cabía una mesa plegable y 8 sillas a su alrededor. Una pequeña repisa mantenía el microondas y una cafetera sobre él. Todo estaba tan pegado lo uno a lo otro que me sorprendía que no los hubiera visto desde afuera. Después de buscar unos minutos por algo útil, salí de la habitación. Solo encontré sobrecitos de azúcar, una bolsa de sal, y varios cubiertos desechables. Los había puesto en mi mochila antes de continuar. Saqué una hoja de papel que tenía en mi bolsillo. En ella, Franz había escrito los medicamentos más importantes. Me dijo que en la parte trasera había varios muebles donde guardaban toda la mercancía. No pasó mucho tiempo antes de que los encontrara. Se trataban de cajones blancos dentro de lo que parecía ser un armario. Cada uno tenía una letra escrita sobre él, por lo que supuse que era su forma de organizarlos. Suerte para mí, pues venían en orden alfabético. Estuve buscando por un tiempo. Aunque los cajones parecían estar organizados, me di cuenta bastante rápido que alguien ya había pasado por aquí, y alborotó todo. Esto me retrasó, pero al final, había conseguido casi todo lo que necesitaba. Solo me faltó uno. Se trataba de un analgésico inyectable. Como no había, tuve que buscar por más tiempo. Incluso, había ido a las oficinas a ver el catálogo de su mercancía en busca de una lista de todos los analgésicos que tenían. Al final tuve que conformarme con pastillas. Esto debería ser suficiente. Pensé mientras veía mi mochila llenarse a más de la mitad. Tomé los medicamentos que él me pidió, y algo más. Ahora tenía un poco de espacio para comida y agua. Llegué al mostrador y encendí la luz. Y lo que vi al otro lado casi me hizo vomitar. El cuerpo de un hombre estaba tendido en el suelo justo a la entrada del lugar. Su torso estaba destrozado, permitiéndome ver sus entrañas. A su lado se encontraba una escopeta ensangrentada. Al menos sabía el origen de su herida. Sin embargo, lo que más me perturbaba de todo esto, era la escena a la otra esquina del lugar. Era alguien. Lo que suponía era una mujer, recostada sobre la pared. Mantenía sus brazos pegados a su pecho, como si estuviera abrazándose para contrarrestar el frío. Aunque mantenía una manta sobre su cabeza, sangre era visible en su rostro y ropa. Quise escapar del lugar, ya había cumplido con lo que necesitaba. Pero, la vista de la escopeta era demasiado tentadora. Si tuviera algo como eso en mi poder, seguramente mi estancia en la ciudad sería mucho más segura. Por lo que, con toda la valentía que me quedaba, me acerqué al cuerpo del hombre con mi bat listo para golpear. Pero él estaba completamente pálido. Muerto. Por las dudas moví su cabeza levemente con la punta de mi arma. No hubo respuesta. Un poco más tranquilizado, me acerqué a la escopeta que yacía sobre una gran mancha de sangre. La tomé, pero, al momento de levantarla del suelo, se deshizo en mis manos. Literalmente. Varios golpes metálicos se escucharon en el suelo acompañados de un ruido de líquido siendo perturbado. Lo único que quedó en mis manos fue la estructura del gatillo. Nada más. Suspiré. Más decepcionado que molesto. Supongo que ya tuve bastante suerte el día de hoy. Me di media vuelta para tomar algunas botellas de agua. Pero un sonido extraño invadió mis sentidos. Era
como si carne cruda fuera devorada. Volteé a donde suponía que era el origen. ¿Era la mujer? La vi desde donde me encontraba, a unos 10 metros de distancia. Su cabeza se movía lentamente de un lado para otro. Tomé mi bat con fuerza y decidí salir de ahí. Aquella mujer aún se encontraba con vida. O eso creí. Al notar mi presencia, ella levantó su cabeza a mi dirección. Su piel grisácea tenía un leve tono verduzco en él. La mitad de su rostro estaba podrido y caído, permitiéndome ver perfectamente el esqueleto detrás de la piel. Ambos ojos brillaban con un deslumbrante verde esmeralda. Sin embargo, lo peor de todo esto era saber que estaba en mitad de su desayuno. Sus brazos abrazaban su torso. No como una forma de calentarse, pero como un intento de sostener a su presa. Y aquello era la cabeza de alguien. O al menos, lo que quedaba de ella. Me quedé observando a la nada. Los gritos de Valeria retumbaban en mi cabeza. En todo mi ser. No quería que esto fuera cierto. Que el mismo fin que tuvo me persiguiera como castigo. En un instante volví a colocar mi mirada sobre la infectada frente a mí. Sus mejillas se levantaron hasta revelar una sonrisa siniestra envuelta en sangre y vísceras. Como reacción, lo único que pude hacer fue salir corriendo de ahí. Me dirigí al comedor de empleados, y de un salto, comencé a subir la escalera. Los pasos de la infectada fueron audibles a mi espalda. Se movía con la misma rapidez que yo. Para su mala suerte, había alcanzado a salir. Y en cuanto estuve en el techo, cerré la trampilla con fuerza. Hubo un momento de silencio. Y luego una explosión en el interior hizo que brincara en donde me encontraba parado. No fue algo grande. De hecho, parecía que sucedió justo debajo de la trampilla. Quise quedarme ahí un segundo, tal vez, para intentar procesar lo que acababa de suceder. Pero mi cuerpo me pedía que saliera de ahí. Y la lluvia aún no se detenía. Por lo que, cuando toqué nuevamente la acera, salí corriendo por el mismo camino por el que había llegado. No pasó mucho para que me cansara y tuviera que bajar mi ritmo. Fue hasta ese momento en que me di cuenta de algo. Algo que me perturbó más que lo que acababa de vivir. Yo. ¿Por qué me encontraba sonriendo?